Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Propuestas para luchar contra la corrupción. El Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo elaboró una lista de 8 fórmulas que debería aplicar el próximo gobierno para combatir la corrupción. En segundos, analizaremos estos planteamientos con Luis Fernando Mejía, director de este organismo. Que no lo engañen al buscar una vacante. Las ofertas laborales que muchas veces aparecen en Internet pueden tener detrás alguna intención de fraude. Un experto de la compañía de seguridad informática ESET nos entrega esta noche precauciones y muy importantes recomendaciones. Se mueven los negocios en el sector marítimo. Una compañía española acaba de comprar a una empresa colombiana dedicada al transporte de mercancías en contenedores. En la movida empresarial, Juan Fernández nos cuenta de cuáles compañías estamos hablando. Comenzamos esta emisión hablando de las medidas que se deberían implementar en Colombia para combatir el flagelo de la corrupción. El Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo presentó hoy una serie de fórmulas muy interesantes que debería inclusive implementar el próximo gobierno, el próximo presidente. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muy buenas noches, encantado de estar otra vez con ustedes, gracias por este espacio para contar nuestras propuestas. Antes de las fórmulas de FEDesarrollo, doctor Mejía, no sé si usted recuerda, hace unos años un contralor de la República tasó la cifra de corrupción en 50 billones de pesos al año, y eso se quedó como en el imaginario de la gente, en el imaginario del país. Unos dicen que esto le ha hecho daño digamos, a Colombia en términos de percepción sobre la corrupción, porque es muy difícil cuantificar cuál es la cifra real. Y otros dicen, no, por ahí pasamos de lejos, la corrupción puede inclusive ser mucho más alta. ¿Es posible calcular las cifras relacionadas con corrupción? Es muy difícil, Víctor, pero mire, las cifras de 50 billones de pesos al año realmente no tienen ningún asidero en la realidad. Solamente hay que recordar que el presupuesto total de inversión para el orden nacional, del presupuesto general del Estado en Colombia, es del orden de los 70 billones de pesos en este 2022. Pues decir que se roban 50 de esos 70 billones de pesos quiere decir que básicamente el Estado no puede proveer ningún servicio público. Así que la corrupción es un enorme problema. Creo que es muy difícil de cuantificar, pero por otro lado hay algunas cifras que indudablemente pues pueden eventualmente sobreestimar la magnitud del problema. ¿Qué tipo de modalidades de corrupción hay en Colombia identificadas por FEDesarrollo? Pues mire, las modalidades son múltiples y primero déjeme enfatizar que la importancia de estudiar este tema obviamente se relaciona con que es un serio problema. Es un obstáculo para el crecimiento económico, para la consolidación del Estado, para el fortalecimiento de la democracia y por supuesto para la misma legitimidad de las instituciones. No sorprende, Víctor, que justamente pues, para la opinión pública la corrupción sea el principal problema del país, por encima incluso de temas tan graves como la inseguridad, el crecimiento económico, que en el año pasado pues, fue mejor, pero en el 2020 había sido muy malo, el desempleo o la inflación, que es uno de los grandes problemas actualmente. Hay varios temas ahí identificados, Víctor. El primero tiene que ver con las redes clientelares entre el sector público y privado, que es justamente lo que permiten que haya esta operación del clientelismo político a gran escala. Segundo, los grandes intereses económicos que también incluyen grupos económicos, grandes terratenientes, que su poder excesivo les permite incidir en las decisiones que toman las autoridades de la política pública, no solamente en la rama ejecutiva, sino también, por supuesto, en el Congreso. Y finalmente, otro grupo o actor muy importante en estas redes de corrupción son los grupos ilícitos de crimen organizado, los paramilitares, la guerrilla, las organizaciones dedicadas al narcotráfico que también, pues con amenazas, con ese ejercicio de la violencia, por supuesto, también pueden corromper a algunos actores políticos y servidores del Estado. Empecemos a hablar de las propuestas de FEDesarrollo. Para usted, ¿cuáles serían, digamos, esas primeras recetas que deberían implementarse para combatir seriamente la corrupción en Colombia? Claro, Víctor, mire, déjeme le hablo de algunas de las más importantes. Lo primero es que la corrupción usualmente tiene origen en el sistema electoral, por la captura de la política electoral que lleva justamente a estos abusos en la operación del Estado que generan rentas y beneficios privados en detrimento del interés general. Y por eso uno de los elementos más importantes que destacamos es la modificación de la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
esa organización que justamente tiene que verificar esos delitos electorales que eventualmente se están llevando a cabo y que no tiene una capacidad, un presupuesto, una flauta autónoma para justamente poder llevar a cabo esas investigaciones. Así que no solamente modificar la nominación y elección, sino también esas capacidades. Otro tema muy importante tiene que ver con la forma en la que se financian las campañas públicas y políticas en Colombia. Infortunadamente, apenas el 30% de los gastos totales vienen de una financiación pública. La gran mayoría es financiación privada, que muchas veces termina capturando justamente a ese político que se quiere hacer elegir. Y por eso consideramos que se debe aumentar esa proporción del 30% actual al 70% de los gastos de campaña para poder eliminar esos intereses y también disminuir las barreras a la entrada. Y finalmente otro tema muy importante, Víctor, que tiene que ver con el análisis de los organismos de control, en donde hay que hacer reformas que permitan mejorar su eficacia, su autonomía e independencia frente a los intereses políticos y económicos, por ejemplo, fortaleciendo justamente cómo se eligen a las cabezas de los organismos de control, restringir, por ejemplo, que no puedan ocupar cargos de elección popular para que no sea una plataforma política de esa cabeza del organismo de control, y también fortalecer la declaración de los conflictos de interés para evitar justamente los enormes problemas que se han identificado en algunos años anteriores. Doctor Mejía, ¿cómo controlar los contratos estatales y los flujos de dinero que van hacia esos contratos porque se empiezan a perder por el camino? Totalmente, Víctor. Mire, ese es un punto crucial, uno de los temas grandes en donde se manifiesta la corrupción en Colombia, especialmente el orden estatal, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial, tiene que ver con los contratos amañados, con las órdenes de prestación de servicio. Hay varios elementos. Lo primero es que los mecanismos especiales de contratación realmente se convirtieron en los mecanismos generales, es decir, la contratación directa a dedo es usualmente el mecanismo preferido para la contratación en el Estado en Colombia. Por supuesto, hay que continuar limitando, restringiendo esos mecanismos que, como su nombre lo indica, son especiales, no deben ser la norma, y que muchas veces precisamente permiten la realización de esos contratos o pliegos sastre, es decir, a dedo para poder contratar a aquellas personas que han financiado las campañas políticas de algunos políticos corruptos, justamente. Entonces hay que continuar restringiendo esos usos ilimitados de los regímenes de contratación especiales. Hay que limitar las adiciones a los contratos, que son una fuente muy importante también de corrupción, y también continuar fortaleciendo el gobierno corporativo de las entidades del gobierno nacional para evitar justamente estas prácticas que usualmente conducen a la corrupción. ¿Hay corrupción en la designación de ciertos servidores públicos? Porque muchos se quejan de que llegan personas a ciertos cargos, muchas veces no por meritocracia. Así es, ese es otro mecanismo muy importante utilizado para la corrupción, Víctor, y tiene que ver con lo que se conoce popularmente en el sector público con las OPS, las órdenes de prestación de servicio, que no son cargos de planta, son cargos, como su nombre lo indica, temporales, en donde usualmente se vinculan personas, muchas veces, por supuesto, con las calificaciones requeridas, pero muchas otras veces también con la influencia de algún político que quiere justamente empezar a pagar esos favores durante el financiamiento de una campaña. Esto requiere una reforma profunda al servicio civil, al empleo público, a esa carrera administrativa para justamente fomentar que realmente haya más cargos de planta, menos contratos de prestación de servicio, que además, incluso si no hay corrupción, también se prestan en muchas ocasiones para usos contra personas que infortunadamente no pueden acceder a un cargo de planta. Así que indudablemente ese es otro tema muy de fondo que también tocamos en estas propuestas que hemos lanzado para luchar contra la corrupción. Muchos colombianos se quejan y se habla bastante de este tema de la corrupción en el poder legislativo, y se han planteado propuestas para reducir el tamaño del Congreso, para bajarles los salarios, bueno, una cantidad de cosas. ¿Ahí se puede hacer algo, doctor Mejía? Sí, mire, realmente esas medidas son muy populistas. Entonces dicen hay que reducir el tamaño del Congreso, hay que reducir los salarios de los congresistas. Realmente son medidas muy demagógicas que no tienen un impacto sustancial. ¿Qué se puede hacer realmente para resolver los problemas de fondo? En esta relación que existe entre el Ejecutivo y el Congreso, pues realmente ha habido una especie de relación de transaccionalidad, en donde el Ejecutivo le dice al Congreso, yo quiero aprobar un proyecto de ley, y la forma de hacerlo es a través de lo que en su momento se conocían como los cupos indicativos o actualmente la mermelada. ¿Por qué no ponemos esto sobre la mesa?
démosle transparencia al proceso legislativo. Claramente es legítimo que un congresista pida recursos para su región. Justamente para eso es la democracia, para eso están en el Congreso de la República. Pero ¿por qué no lo hacemos sobre la mesa? Para poder monitorear justamente qué partidas están yendo a qué congresistas, a cuáles regiones, y que en el momento de la contratación de esos proyectos se garantice justamente los mecanismos competitivos, la pluralidad de oferentes para justamente mitigar esos riesgos de corrupción. Una última pregunta, doctor Mejía. Organismos como la OCDE, entre otros, hacen recomendaciones a Colombia para combatir la corrupción y dentro de ellas recuerdo haber leído en algún momento la posibilidad de proteger más al delator de corruptos. ¿Ustedes analizaron esto dentro de sus propuestas? También, Víctor, por supuesto, esta es una visión bastante integral y como usted bien lo menciona, uno de los temas grandes tiene que ver con la forma en la que la sociedad está incentivando al denunciante a través de mecanismos de protección y a través de mayores mecanismos de información. Es indudable que en Colombia denunciar la corrupción es muy difícil porque no hay mecanismos efectivos de protección. Eso realmente se ha utilizado de manera muy exitosa en muchos países de ingresos altos y Colombia tiene que seguir con esos ejemplos exitosos justamente para que no solamente sea un tema de incentivos, sino que también la gente pueda denunciar los actos de corrupción que puedan ver durante su servicio público o privado. Es que eso mismo dice la OCDE, que este tipo de medidas han funcionado en otros países y han disminuido los índices de corrupción. Doctor Mejía, muchas gracias, como siempre, por contarnos y explicarnos aquí las propuestas de Fedesarrollo. Víctor, a ustedes y continuaremos las próximas semanas hablando de otros temas muy importantes. Gracias de nuevo por la invitación. Estaremos muy atentos. Entonces, nos muestra la relación, la importancia de este tema para la economía, el doctor Mejía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá fue designado para un importante cargo a nivel mundial. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. A la hora de buscar un empleo, la mayoría de personas acuden no solo a bolsas de empleo, sino también a sitios de internet, muchos de ellos muy populares, donde se ofrecen vacantes. El problema es que muchas veces se encuentran con engaños y si no se toman las precauciones, pues usted puede salir muy perjudicado. Doctor Alexander Ramírez, gerente general de Frontech ESET Colombia, muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Muy bien, muchas gracias. Doctor Ramírez, pues son muy populares ahora, ¿no?, las plataformas para conseguir empleo. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Ahí mismo puede uno estar siendo víctima de engaños? Sí, Víctor, mira, hoy en día con todo este tema que ha venido pasando y las nuevas modalidades de trabajo híbrido y teletrabajo, hay mucha gente que está buscando trabajo y empleo a través de internet y muchas veces buscando un trabajo que sea accesible para que la gente trabaje desde casa. Entonces, los ciberdelincuentes aprovechan este tipo de situaciones que necesita el usuario para aprovechar y robar información y hacer que justamente engañarlos cuando están ingresando a estas plataformas, portales de empleo que normalmente ofrecen empleos a la gente, pero que algunas veces los ciberdelincuentes los pueden hackear. Hackear es, me estoy metiendo a la página real, a una empresa real que digamos, se encarga de este tipo de negocios, de intermediaciones entre el mercado laboral y las empresas, y termino ahí defraudado. Sí, así es, Víctor. Mira, lo que ocurre a veces, en muchas ocasiones, es que utilizan el correo electrónico de la víctima. Sí. Entonces, llega un correo electrónico a la bandeja de entrada del usuario donde le dice: mira, tienes estas ofertas o estas oportunidades laborales, da clic en este link, y el usuario incauto da clic en ese link y lo lleva a una página que aparentemente es una página real de un portal de trabajo o de una red social de estas profesionales, pero realmente lo está direccionando a una página que es falsa, y lo que busca el ciberdelincuente es que el usuario complete información confidencial como son sus cuentas de correo electrónico, sus claves, para robar esta información e ir ganándose de alguna manera la confianza de la víctima. Pero aquí hay que aclarar que no es un engaño del portal certificado y que se mueve en ese negocio, sino que en esa intermediación, sino que son víctimas también de los hackers. Claro, claro. De hecho, Víctor, muchas de estas páginas tienen unas líneas de atención al cliente y al usuario para que puedan denunciar en caso de ser víctima de este tipo de estafas y puedan denunciar esos perfiles falsos, porque ocurre la otra situación, Víctor, y es que
los ciberdelincuentes crean un perfil falso que no es real y crean una cuenta y aparentemente es una empresa legal constituida, hacen ofertas laborales para que la gente incauta también aplique a esas ofertas de empleo y le puedan robar información. Muchas veces también lo que hacen estas personas o estos ciberdelincuentes es que les piden, por ejemplo, un anticipo o un dinero para el proceso de selección o para el proceso de entrevista o para una capacitación que debe tomar la persona y le dicen, pague usted la capacitación y luego de eso lo contratamos y le roban información, le roban dinero a través de esta forma. Pero claramente los portales web pues no son responsables de cierta manera de esto que está pasando porque pues son los ciberdelincuentes quienes accionan de esta manera. Ahora, en el mundo de las inversiones como que ya tenemos por ahí identificadas ciertas alertas que nos hacen sospechar a la hora de meter la plata. Por ejemplo, que me prometen rentabilidades infinitas. Entonces yo digo, uy, no, eso ahí ya se me empieza a prender una alerta y digo, uy, no, de pronto me van a tumbar la plata, yo mejor paso y no doy clic aquí. ¿Qué cosas me pueden hacer sospechar en este caso a la hora de buscar un empleo como para darme cuenta de que están intentando tumbarme o defraudarme? Claro. Una es lo que tú estás mencionando. No hay que buscar, hay que entender y que el usuario sea muy precavido y es de eso tan bueno no dan tanto. Muchas veces ofrecen unos sueldos exorbitantes con unos horarios de trabajo absolutamente flexibles donde pues finalmente el usuario debería desconfiar un poco de esta situación. La segunda es, bueno, verifiquemos realmente a través de Google o a través de alguna plataforma si la empresa que realmente está haciendo esta oferta existe, porque muchas veces ni siquiera tú buscas la empresa por internet y no encuentras una página web, no encuentras una dirección, no encuentras ni siquiera el NIT, que eso es público y lo podríamos consultar a través de alguna portal de internet. Entonces, ahí la persona debería desconfiar cuando son esas ofertas demasiado buenas para no ser ciertas y cuando empiezas a ver que la empresa que está haciendo la solicitud o la oferta de empleo realmente no existe o está constituida. Entiendo perfectamente. Hay otro tipo de plataformas, no donde yo busco el empleo, sino que las empresas como que me buscan a mí, ¿no? Yo pongo un perfil, pongo una foto y digo, yo he trabajado en esto y en esto y en esto, pongo ahí mi perfil profesional y me buscan. Esto también se podría prestar para que no solo lleguen a mí interesados en contratarme, sino también estafadores. Sí, así es, Víctor. Lo que te mencionaba ahí es que crean perfiles falsos en esos portales que son auténticos. Entonces, como en cualquier red social, crean un usuario o crean un perfil con un correo electrónico cuando realmente no es cierto y empiezan a hacer este tipo de estafas a través de Internet. Entonces, ahí el usuario debería estar muy alerta a ese tipo de situaciones. ¿Por qué te están contactando? ¿Por qué saben de tus datos? Y cerciorarse realmente que sea una oferta laboral real. Como te digo, muchas veces a través de la página web de las empresas, una empresa seria que esté buscando un trabajador, normalmente casi que el 99% de las empresas tienen una página web, tienen una dirección y tienen un sitio en el cual los usuarios pueden garantizar que realmente es cierta y existe la empresa. Bueno, digamos que caí en la trampa, ¿no? Que me sedujo un salario 2 veces por encima del que me gano actualmente y le doy clic a uno de estos correos o a alguno de estos mensajes. ¿A qué me expongo? ¿Qué están robándose de mí en ese momento? Lo primero es que están pidiéndote información adicional. Normalmente lo que hacen estos ciberdelincuentes es pedirte información financiera, como son números de cuentas, números de tarjetas de crédito o inclusive que hagas anticipos o pagos a determinada cuenta para participar en el proceso de selección. Entonces, lo primero es eso, te pueden robar información confidencial financiera. Y lo segundo es que finalmente el empleador el ciberdelincuente, perdón, en este caso, lo que está buscando es también, por ejemplo, acceder a información personal tuya. Entonces te pide que completes información como tus claves o que le des acceso a tu cuenta de correo o alguna información que te mande algún link y por ahí pueden empezar a robar información confidencial tuya y en el futuro, por ejemplo, estafarte.
Eso es lo que buscan estos ciberdelincuentes. Entiendo perfectamente. Ahora, la gente termina cayendo, es decir, pues, imagínese la situación, uno desempleado tratando de buscar un trabajo y fuera de eso, terminar tumbado en medio del proceso. Sí, desafortunadamente hoy en día ocurre y ocurre, como te digo, está aumentando esta modalidad de estafa justamente por las nuevas normalidades laborales que tiene el mundo, Víctor. Hoy mucha gente está buscando trabajo de unos modelos de trabajo mucho más flexibles, donde mucha gente está buscando trabajo a través de Internet y está buscando trabajo para trabajar home office o teletrabajo o modelos híbridos. Y esto hace que obviamente los ciberdelincuentes encuentren un potencial de víctimas que están cada vez buscando más trabajo y hay gente que es muy incauta. Hay un tema también, hay una recomendación que nosotros hacemos desde sede en Colombia, es contar con herramientas de tecnología que te ayuden a detectar que te están robando o que te están engañando. Por ejemplo, esa modalidad que te hablaba del correo electrónico y que te redirecciona a un enlace, a una página que es falsa, normalmente en el mundo de la ciberseguridad se conoce como phishing, que es un engaño al usuario. Hay herramientas tecnológicas como un buen sistema de antivirus licenciado que te podría permitir protegerte frente a ese tipo de ataques de ciberdelincuentes y que el mismo software te prevenga y te diga, ojo porque esta página no es confiable. Entonces sería un poco también la recomendación que le daríamos al usuario, entre otras. Yo quiero hacerle una última pregunta, digamos, relacionado con todo esto, porque es que me ha venido ocurriendo y desde hace varios días estoy que le hago esa pregunta, porque ya me han llegado 4 mensajes por distintas redes sociales de personas con las que nunca hablo por las redes sociales, diciéndome que perdieron el empleo, que están en una difícil situación económica, que les consigne una plata para ayudarlos. ¿Eso están intentando tumbarme de esa forma? ¿Ustedes han identificado un patrón a raíz de estos casos? Sí, lo hemos identificado. Desde el laboratorio de SED hemos hecho diferentes investigaciones en Latinoamérica y hoy en día se está presentando esa modalidad de robo. Inclusive están llegando mensajes de texto a los teléfonos celulares de las personas diciéndole que fue seleccionado para el trabajo de su vida, que haga clic en este enlace, que complete el siguiente formulario con información confidencial y en últimas lo que están buscando es robar a la gente, Víctor. No, pues hay que tener los ojos bien abiertos. Como siempre, muchas gracias, doctor Ramírez, por estas recomendaciones y claro que seguiremos hablando. A ustedes, Víctor, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto. Seguiremos hablando para alertarlos a todos ustedes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto se puede gastar cada candidato a la presidencia en su campaña para la primera y para la segunda vuelta presidencial. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 27.450 millones de pesos y corresponde al tope de los gastos permitidos para las campañas de los candidatos que están compitiendo este domingo en la primera vuelta presidencial en las elecciones. Ese tope fue fijado por el Consejo Nacional Electoral desde el año pasado y comprende tanto los aportes que les entrega el gobierno como los provenientes de aportantes privados. De haber una segunda vuelta, eventualmente se permitirán gastos adicionales a estos por 12.840 millones de pesos para cada candidato. En más información, el índice de confianza del consumidor en Colombia se ubicó en 34,7 puntos porcentuales en el mes de abril, de acuerdo con la encuesta Pulso Social del DANE presentada esta mañana. Eso significa un pequeño retroceso frente a marzo de este año, es decir, aumenta un poquitico el pesimismo de los colombianos. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, nos cuenta otros detalles de esta encuesta mensual. ¿Qué pasa hacia el futuro? Desafortunadamente hacia el futuro las condiciones de optimismo pues son bastante moderadas. Solamente el 26,4% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país considera que la situación económica de su hogar va a ser mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, es decir, prácticamente 1 de cada 4 hogares considera que su situación puede mejorar en los próximos 12 meses. Para el resto de 3, algunos está en estabilidad y para otros que domina pues el empeoramiento de esas condiciones. Como ustedes lo pueden ver, el 62,3% de los jefes de hogar nos reporta en abril de 2022 no tener
mayores posibilidades para adquirir artículos de primera necesidad, es decir, de, en cierta forma, ver menores posibilidades para adquirir estos artículos de primera necesidad, un elemento que también se aterriza en la compra de bienes semidurables, como por ejemplo un mueble, un televisor, una nevera y una lavadora, donde ustedes pueden ver que casi 3 de cada 4 jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reporta no ver mayores posibilidades o ver menores posibilidades para adquirir electrodomésticos. Y el Ministerio de Minas y Energía socializó hoy entre las compañías interesadas las condiciones en que planea adjudicar los proyectos de desarrollo de energía eólica en nuestro país. El viceministro de Energía, Miguel Otero, explicó algunos de estos detalles. En compañía de la DIMAR y de ProColombia hemos cerrado la socialización del proyecto de regulación de asignación de áreas para obtener permisos para el desarrollo de proyectos eólicos costa afuera. Esta es una regulación en la que el Ministerio de Minas y Energía, como rector de la política energética, sigue siendo pionero y líder en la transición energética regional en busca de seguir complementando y diversificando nuestra matriz energética. En el día de hoy hemos tenido más de 100 participantes virtuales y alrededor de 50 participantes presenciales, donde hemos recibido las preguntas y sus observaciones que serán tenidas en cuenta para el desarrollo de la regulación final. Este proyecto de regulación estará en comentarios hasta el día viernes y estaremos muy atentos en recibir todos los comentarios y observaciones que se tengan para hacer de esta una regulación fuerte y avanzar rápidamente hacia la instalación de los primeros proyectos eólicos costa afuera en el país. Y llega a esta hora Juan Fernández con noticias de los negocios. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches. Se dan negocios en la industria del transporte marítimo y son interesantes en la medida que han sido meses complicados para ese sector, esa llamada crisis, por ejemplo, los contenedores, entre otros. El negocio que se firmó fue el de esa compra de la compañía colombiana Bemel, que es una de esos agentes de carga por parte de TIVA, una empresa española de logística de mercancías. Bemel es una empresa familiar cuya facturación debe estar por los 65.000 millones de pesos, tiene presencia en 9 ciudades en Colombia y presenta nuevas oportunidades para TIVA. Y lo es al estar dentro de uno de los 5 agentes más grandes de carga de importación. TIVA tiene presencia en 22 países, 12 de ellos en Latinoamérica, y el año pasado movió más de 195.000 contenedores de 20 pies. Es una compañía que factura unos 635 millones de dólares al año. Ese negocio permite a Bemel, ahora perteneciente a TIVA, convertirse en el tercer agente de carga con mayor movimiento de carga de importación en Colombia, y ahora pues también muy enfocado en el manejo de proyectos de energías renovables, al igual que en el transporte de líquidos a granel. Entonces, resaltar que se registran negocios en sectores como el de la logística marítima, que después de ese embotellamiento en operaciones globales, después del COVID, inclusive pues empieza a normalizarse y con ello cerrando nuevas transacciones, entre ellas muchas con empresas nuevas, estos casos que suceden ahora en Colombia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda, fue elegido para presidir también la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Esta es una asociación global que agrupa a más de 1.200 cámaras de comercio en más de 100 países. A la vez, defiende los intereses de, escuche bien, 45 millones de empresas en todos los sectores económicos. Uribe sumará o asumirá ese cargo a partir de julio de este año y estará allí por un periodo de 3 años. Es el primer latinoamericano en llegar a este cargo, tendrá nuevas responsabilidades, pero simultáneamente seguirá siendo el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.